Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. Amado y bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, creemos primeramente en ti, te creemos a ti, creemos en milagros. Gracias porque hoy estamos en tu casa y de alguna manera esto es un milagro, Señor. Estar en tu casa, estar delante de tu presencia. Mi alma se deleita, mi alma te bendice, mi alma se goza, Señor, en medio de tu casa, en medio de tu familia. Señor, te ruego una vez más, en el nombre de Jesús, que envíes sobre nosotros una palabra, Señor, que venga de tu corazón y que esta palabra nos impregne, nos selle, Señor, y nos lleve a esa dimensión sobrenatural, Señor, donde no solo la recibimos, sino que la creemos y la vivimos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquellos que quieran aplaudir al Señor, hay libertad porque la gloria es para Él. Recién estábamos cantando esta alabanza hasta el final. Creo en milagros, pero a veces es real que se pueden cantar algunas cosas porque estamos en un ambiente donde el de al lado canta, el de atrás canta, el del otro costado canta y la vieja se levanta, decía uno. No, eso era otra cosa. Pero en medio de ese ambiente tal vez cantamos leyendo, pero ¿será que creemos lo que estamos cantando? ¿Será que creemos en los milagros del Señor? ¿Será primeramente que tenemos fe? Porque uno a veces da por descontado que si estamos en la casa del Señor, estamos en la iglesia, de alguna manera nosotros conformamos y somos la iglesia. Y en la iglesia hay creyentes. No está muy de acuerdo conmigo todavía, pero yo me imagino que en la iglesia hay creyentes. O sea, usted es un creyente. Si es creyente, tiene fe. ¿Será que tiene fe? Vamos a seguir comprobando si tenemos fe. Recién cuando ministraba hace un instante, nuestra hermana Fabiola me recordó un pasaje que vimos ayer y que realmente cuando uno relee algunos versículos o algunos pasajes, inevitablemente nos lleva a preguntarnos, porque si el Señor lo llama a Pedro, primero Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor dio la orden. Y Pedro fue a Jesús caminando sobre las aguas. De repente pasó lo que se lee ahí en Mateo capítulo 14. Y la realidad es que cuando Pedro se encontró con esas olas, con esos vientos, con esa tormenta, empezó a hundirse. Y el Señor le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Ahora, si alguien que acaba de caminar sobre las aguas era un hombre de poca fe, yo le vuelvo a preguntar: ¿usted tiene fe? Bien. O sea que mínimamente usted es capaz de caminar sobre el canal. Ya no hubo amenes. Pero estoy tratando, es que el tema de la fe, sinceramente, es tan amplio, tiene tantas facetas, tiene tantos ángulos,
Ayer hablamos algunas cosas. Vimos, por ejemplo, que la fe es una base, pero la fe también es una puerta. La fe es un fruto. La fe es un don. La fe es una semilla, incluso como un grano de mostaza, que tiene que crecer. Y yo no tengo dudas que nosotros estamos en este proceso, porque es un proceso. Y yo tengo esperanza y yo tengo fe, porque cuando miro la historia de los mismos apóstoles del Señor Jesucristo, que ellos estuvieron junto al Señor más de 3 años. Búscame Mateo capítulo 28, versículo 18 o 19, cuando el Señor Jesús se les aparece y dice que ellos lo empiezan a adorar. Ellos se postraron, pero ahí dice algo que a mí me llama la atención. Dice el versículo que sigue: cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Estamos hablando de siervos de Dios que lo conocían bien al Señor. Sin embargo, dudaban. Por eso, hoy quiero continuar hablando acerca de la fe. Y esto es por lo que, miren, estar en este lugar, de alguna manera ya estamos recibiendo fe y creciendo en fe. Porque la palabra de Dios nos hace crecer en la fe. Nos encontramos, ¿usted conoce algún apóstol en la Escritura que haya dudado? Aquí vemos, dice, algunos dudaban. ¿Conoce algunos en especial? Tomás, a ver, lo voy a decir despacito. A Tomás el Señor lo mandó al frente, pero fue muy directo, porque dice la palabra que realmente él, hay un pasaje en Juan capítulo 20, mire todo esto, Juan capítulo 20 o 21, creo que es capítulo 20. Versículo 24. Bueno, en realidad leamos el 27. Si lo podemos buscar ahí. Ahí está. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. El tema es que le está hablando a un apóstol, le está hablando a alguien que estaba al lado del Señor, y de alguna manera el Señor le está dando una exhortación que yo creo que aún las exhortaciones de parte de Dios, bienvenidas sean. Necesitamos que Dios nos sacuda, que Dios nos exhorte, que el Señor nos corrija. Y si en algo estamos desorientados, si en algo estamos acomodados, si en algo estamos distraídos, yo creo que tenemos que darle gracias a Dios cada vez que Él nos habla. Miren, el tema de la fe es algo tan maravilloso que la fe, por ejemplo, para caminar sobre las aguas, es algo maravilloso. Yo creo que eso es algo, incluso para los que nos ven, ellos pueden recibir una inyección de fe. Pero yo creo que por sobre todas las cosas, la fe debe ser un instrumento para agradar a Dios. La fe debe ser algo que nos eleve a nosotros a la dimensión en la que Dios quiere que caminemos como creyentes. Porque déjenme decirles que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que cuando nuestra fe está apagada, no estamos agradando a Dios. Y una de las cosas que vimos ayer en la definición de fe que a mí me impactó, hay una definición por excelencia que es la que aparece en Hebreos capítulo 11 versículo 1,
donde dice, muchos la saben de memoria la definición: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nos quedamos en esa palabra, dando vueltas en esa palabra, convicción, porque resulta que cuando analizamos el origen de la palabra convicción, tiene que ver con convicto, alguien que es un preso cuya culpabilidad ya ha sido demostrada. Porque hay gente que está detenida, pero está esperando que se lo juzgue. No, un convicto es alguien que ya le dictaron sentencia, se comprobó su culpabilidad, y por eso, qué impresionante, porque el apóstol Pablo se presentaba, y su carta de presentación era nada de egresado del seminario de Gamaliel, instruido a los pies de fulano. No, él se presentaba cuando sacaba sus credenciales y decía: prisionero de Jesucristo, convicto de Cristo. Y por eso a ese varón no lo movía nada. Lo perseguían, lo azotaban, naufragaba, los de adentro y los de afuera. Pero él ya había decidido ser un prisionero de Cristo. Y qué maravilloso. Y yo les decía ayer que de alguna manera, sinceramente, hermanos, yo creo que sin quererlo, porque es por misericordia, es por gracia de Dios. De alguna manera yo siento que el Señor me ha rodeado, y para mí es un gozo y un motivo de privilegio, que me ha constituido en un convicto de Cristo. Porque hay cosas, hermanos, que sinceramente yo le abro el corazón. A mí, les decía ayer, a mí no me gustaba estudiar. Yo no era igual que usted. A mí no me gustaba estudiar. Y yo digo, ¿cómo puede ser que ahora, en este tiempo, cuando muchos de ustedes tal vez están descansando, durmiendo, yo estoy leyendo, estudiando y estudiando? ¿Cómo puede ser eso? Eso lo hace Dios. ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que iba a estar estudiando su palabra? ¿Quién diría que iba a estar danzando en la casa del Señor? ¿Quién diría que un día íbamos a estar abrazando la gloria del Señor? Ahora, déjeme decirle que yo aquí también miro a muchos prisioneros de Jesucristo, convictos de Cristo. No les veo ningún traje a rayas, no los veo con cara de ningún petizo orejudo. Gloria a Dios. Pero yo siento que aquí hay prisioneros de Cristo. Entonces, nuestra fe necesita ser ayudada. Miren, un día, ahora vamos a no sé dónde estamos ya no sé, pero estamos en la fe del Señor Jesucristo. Esto es lo importante. Pero estaba recordando que un día un hombre llega con su hijo que estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo y le lleva a su hijo a los discípulos. Y los discípulos no pudieron hacer nada. Y este hombre se acerca al Señor Jesucristo. Yo creo que esta historia está en Mateo capítulo 9, si es que lo encontrás. Porque este hombre llega y le dice al Señor Jesús: Señor, si puedes hacer algo. Yo creo que un padre cuando ve a su hijo metido en algunas cosas, cuando lo ve enfermo, cuando lo ve presa de las cosas que se mueven en el mundo espiritual, es duro, hermanos, es duro. Este papá le dice: Jesús, si podés hacer algo, por favor. Y qué impresionante, porque Jesús le dice: para el que cree,
algunas cosas. ¿No dijo eso? Para el que cree, ¿qué pasa? Para el que cree, todo le es posible. Entonces, este hombre se encuentra con esa respuesta y es como que se le empieza a abrir una puerta. Y el Señor le hace una pregunta, yo no sé si lo tenemos ahí, pero le dice, si puedes creer, para el que cree todo lo es posible. Y este hombre le dice, sí creo, pero luego agrega algo, ayuda mi incredulidad. O sea, este hombre fue sincero. Este hombre le abrió el corazón y Jesús vio esa disposición. Y al instante el Señor oró y ese joven fue libre. Pero qué impresionante, porque Jesús le dijo, al que cree, todo le es posible. Ahora, ¿cuántos son capaces de creer esto que yo les estoy diciendo? Porque, hermanos, estamos hablando de la fe, estamos hablando de creer, y podemos llenarnos la cabeza de versículos y de cosas, pero esto que yo estoy hablando es que este glorioso evangelio y el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino que esto es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Cuántos lo creen? Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Veo un pueblo dormido. Amado, esto se trata de creer. Creer. Ahora, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el versículo que sigue, este hombre dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Entonces Dios hoy nos quiere ayudar. ¿Para qué? Para que en este proceso crezcamos en la fe. Y por eso cuando volvamos a Juan capítulo 20, porque cuando el Señor lo confronta a Tomás y le dice lo que pusimos recién, Juan capítulo 20, creo que era el versículo 27 que pusimos, dice 20, versículo 27, ¿lo tenemos ahí? Aquí está. Bueno, lo leo aquí. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Tomás, sé creyente. No suena, dígame la verdad, ¿no suena un poco incoherente un discípulo del Señor incrédulo? ¿No suena fuerte que a un discípulo le diga, no seas incrédulo, tenés que creer? Ahora, yo siento que el Señor aquí nos está hablando también a nosotros, pero en el buen sentido. ¿Sabes por qué? Porque mira cómo dice el versículo que sigue. Versículo, en realidad el 29. El 29, Jesús le dijo, ¿cuántos tienen espada? A ver, levanten la Biblia. No, bueno, hoy por misericordia déjalo prendido. No se me acostumbre a leer acá. Usted traiga su espada, porque usted es un soldado de Jesucristo. Y un soldado debe tener la armadura y dentro de la armadura está la espada. Me muestran el teléfono y me cierran la boca. Gloria a Dios. Versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo aquí veo muchos que no vieron, pero que son bienaventurados porque creyeron. Creyeron, creemos y creeremos en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Ahora mira, gloria a Dios. Yo creo que Tomás el Señor le habla así, pero sinceramente,
yo no creo que él haya sido un incrédulo total. O sea, él estaba en un proceso. A ver, ¿cuántos creen que nosotros tenemos que crecer en la fe? Bueno, yo también. Pero entonces no se me ofenda. Usted es un incrédulo parcial. O sea, en parte es incrédulo, pero en parte tiene fe. A ver, ¿cómo explicar esto? Esto es como si yo tuviera un círculo gigante aquí y adentro tengo otro círculo llamado fe, o que tiene fe. Ese círculo que está adentro, que tiene fe, todo lo que está fuera de ese círculo pequeño, pero dentro del otro, que no tiene fe, pero de alguna manera tiene cosas que tienen fe. ¿Qué comió, hermano hoy? Todavía nada. Si usted me quiere invitar, se lo voy a explicar esto. Mire, nosotros tenemos fe en el Señor, pero mientras nuestra fe está creciendo, en el proceso que está creciendo, a nosotros nos puede suceder que, por ejemplo, a ver, nos sale un grano en la nariz y le empiezan a cantar. No, otro ejemplo vamos a poner. Le sale un chichón. Y de repente viene alguien y le dice, uy, ¿te viste lo que te salió ahí? Y uno dice, sí, pero esto... Y de repente el otro a lo mejor dice, ¿no te hiciste ver? ¿Y si es cáncer? Perdóneme que me estoy yendo a un extremo, pero es que présteme atención en esto. Cuando nuestra fe en ese proceso, o sea, mientras estamos en el proceso, yo me encuentro con mucho pueblo de Dios que le empieza a dar crédito lo que le dice alguien. Muchos le dan crédito a lo que les dice el diablo. Muchos dan crédito a lo que les dice el doctor, y con todo respeto sinceramente, porque yo respeto la ciencia, respeto la medicina, respeto a los doctores, pero los doctores no son Dios. ¿Cuántos casos tenemos aquí en medio de ustedes? Hermanos que llegaron y que les dieron un diagnóstico. Y vinieron, pero vinieron creyendo. Vinieron y oramos. Un hermano hace un tiempo vino, y cuando se fue a hacer los estudios y el médico le dijo, mira, esto que tenés es así, bueno, y le dio un diagnóstico terrible. Y el hermano vino y me dijo, pastor, tengo que tomar estos medicamentos de por vida, valen una fortuna. Le digo, ¿crees que si oramos, Dios te los puede quitar totalmente? Me hace acordar un poco al hombre ese que dijo, ayuda mi incredulidad, porque a veces, hermanos, realmente el tema de la fe es glorioso, pero esto no es solo hablar. Hay momentos donde nos vamos a encontrar en situaciones, claro, cuando el zapato empieza a apretar. Y yo cuando hablaba con este hermano no lo veía del todo convencido. Porque la fe es un misterio también. Y yo en ese momento es lo que sentí. Le digo, mira, pero si realmente crees que Dios lo puede hacer, vamos a orar. Y yo te aseguro que Dios... A veces es como que vienen esas unciones de fe. Aquí hay una atmósfera que va a pasar algo maravilloso. Yo lo puedo sentir. Y me dijo, sí creo, pastor. Pero me lo dijo convencido. Oramos, y a la semana él dejó de tomar los medicamentos, empezó a trabajar, hoy está sano y sirviendo al Señor. Es real esto que te cuento. Porque nosotros no predicamos una teoría. No, lo que estamos hablando es palabra de Dios, y esto es sí y amén.
Y hay que creerlo. Claro que a veces nos encontramos en situaciones. Miren, yo tiempo atrás, antes de seguir avanzando, recuerdo no sé si hace un año o más, me había impactado una nota que había leído y hasta creo que hicimos una prédica acerca de los placebos. Yo no sé cuántos se acuerdan. ¿Alguien sabe lo que es lo que le dicen los placebos? Bien, bueno, a grandes rasgos se hicieron estudios científicos donde algunos pacientes que estaban tomando una medicación para recuperarse de una enfermedad empezaron a darle unas pastillas que eran, lo estoy contando con lo que me acuerdo, le empezaron a dar las pastillas, o sea, se miraban igual las pastillas, pero en vez de tener el efecto reactivo que tenía la pastilla original, esto era almidón, creo que era. O sea, tenía la forma, tenía la apariencia, pero el contenido no tenía nada. Pero la gente que tomaba eso se sanaba en un alto porcentaje. Y la ciencia misma llegó a la conclusión de que esos pacientes, cuando recibían la medicación, la tomaban, o sea, la agarraban en su mano y se la tomaban, ellos lo estaban tomando con fe. Y esto... Y el tema de la fe es tan amplio. Hay tantas personas que dicen tener fe, que dicen ser creyentes, pero yo me pregunto, ¿será así? Aunque creo también que con una fe pequeña, con una fe como un grano de mostaza podemos hacer tantas cosas. Con una fe pequeña, como le dijo un día el Señor Jesucristo a Pedro. Pedro empezó a mirar a los costados, empezó a mirar alrededor, como entre paréntesis tantas veces nos pasa, que estamos sumergidos en las cosas, en los asuntos de Dios. Sin embargo, nos dejamos llevar por todo lo que se mueve, por todo lo que nos dicen alrededor, y es como que nos debilitamos y nos empezamos a hundir. Bueno, Pedro es impresionante porque él estaba caminando sobre las aguas. Sin embargo, cuando empezó a ver las olas que se levantaban, empezó a sentir el viento golpeando sobre su rostro, ¿qué fue lo que le sucedió? Empezó a hundirse. Qué maravilloso que Jesús estaba ahí cerca. Y él dijo, Señor, sálvame, tan solamente 2 palabras. Y el Señor lo tomó y lo levantó. Pero lo que me llama la atención, lo interesante, es que Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora resulta que al que le está diciendo hombre de poca fe, era alguien que hacía un rato estuvo caminando sobre las aguas. Deja que la fe en el Señor Jesucristo, que la fe en Dios aumente cada día en tu vida y no te dejes llevar por lo que se mueve alrededor. Que tus ojos, que tu corazón, que tu vida estén puestas en el Señor. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg.